Buenas tardes, alumnos. Ahora nos corresponde hacer una nueva clase de geometría. En las dos clases anteriores habíamos hecho un repaso, que habíamos dejado de lado un poco lo de este curso, y hemos hecho un repaso sobre todo lo que es ángulos, ¿no es cierto? Hemos hecho un repaso desde el inicio casi de la geometría, la diferencia entre recta, segmento, rayo, cómo se forman los ángulos, clasificación de los ángulos, y lo que es importante es que hemos comenzado a ver, hemos visto ángulos complementarios, que son aquel par de ángulos cuya la suma de sus medidas da 90 grados, y hemos visto ángulos suplementarios, que son aquel par de ángulos donde la suma de sus medidas va a dar 180 grados. Hemos hecho incluso ejercicios, problemas, con ángulos complementarios y con ángulos suplementarios. Hemos aprendido cómo se hace una operación cuando se dice el complemento de un ángulo, se sabe que es 90 menos el ángulo, y cuando se dice el suplemento de un ángulo es 180 menos el ángulo. ¿De acuerdo? Para terminar con todo lo que es ángulos, porque después el tema a seguir sería polígonos, para terminar con todo lo que es ángulos, vamos a hacer hoy día un tema que también es muy importante, que ya lo hicimos incluso, lo hemos pasado muy rápidamente, pero que es tema muy importante y que ayuda a resolver también problemas de geometría, ¿de acuerdo? Hallar ángulos, hallar lados a través de descubrir qué propiedad guarda, qué propiedades guardan estos ángulos notables. Estamos hablando de ángulos entre rectas paralelas y una secante. Primeramente, ¿qué serían rectas paralelas? Dos rectas paralelas son aquellas rectas que no se van a encontrar jamás. Situándose en un mismo plano, estas dos rectas van a formar un ángulo cero, porque nunca se van a encontrar, y la medida entre ellas va a ser siempre la misma. Si yo mido esta recta con esta, acá tengo que esta mide 6, si mido por acá mide 6, si mido por acá sigue 6, quiere decir, vamos a ponerle a esta la recta L1 y a esta la recta L2, quiere decir que si esta recta la continuamos hasta el infinito, porque son rectas, nunca se van a encontrar. A esto le llamaremos rectas paralelas, ¿no es cierto? Ese es el nombre. Rectas paralelas. Lo contrario a rectas paralelas, sería que rectas coincidentes. También se les llama. Muchas veces ni siquiera están en el plano. Si yo tengo, por ejemplo, esta recta, tengo esta recta, tengo esta recta, ustedes ven, yo mido acá, y esta van a medir 7 centímetros, pero si mido por acá, ya está midiendo 6.8, si mido por acá, ya está midiendo 6.5. ¿Qué quiere decir? Que si esta recta continuara, y esta también continuara, van a ser rectas coincidentes, se van a encontrar, va a haber un punto en que las dos van a coincidir. Entonces su nombre es rectas oblicuas o rectas coincidentes. ¿De acuerdo? Coincidentes. Ya hemos visto esto, Coincidente. Estamos repasando un poquito nada más esta parte teórica. Entonces tenemos rectas paralelas, rectas coincidentes. Tenemos rectas
que se interseca. Y ahí hay que tener bastante cuidado. Rectas que se intersecan. ¿Ah? Por ejemplo, si yo tengo acá, se me con otro color, yo tengo una recta que se interseca con esta otra, acá tengo una recta y acá tengo la otra, pero al intersectarse van a formar ángulos rectos. Si me forman ángulos rectos, estamos hablando de qué? De rectas perpendiculares. ¿De acuerdo? De rectas perpendiculares. Repasando un poco la terminología. Ahora, si yo tengo dos rectas paralelas, tengo esta recta y tengo esta recta de aquí, tengo dos rectas paralelas, ¿de acuerdo? Y tengo una recta que la intersecta. A esta recta de acá se le va a llamar recta secante. Recta secante. ¿Ya? Este es L1, este es L2 y este sería L3. L3 sería una recta secante. Una recta secante. ¿De acuerdo? Que corta a los dos. Entonces, eso revisando un poco la terminología. Lo que vamos a ver ahora, voy a hacer otro esquema, lo que vamos a ver ahora es que cuando una recta intersecta a dos rectas paralelas, una recta secante intersecta a dos rectas paralelas, la condición acá es que L1, este es el símbolo, es paralela a L2, ya no necesito medir ni nada. Ya me dijeron esto como consigna, L1, este es el símbolo, es paralela a L2. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Se van a formar ángulos. Se va a formar un ángulo aquí, se va a formar otro ángulo aquí, se va a formar otro ángulo aquí, se va a formar otro ángulo aquí, otro aquí, otro aquí. Se van a formar hasta 8 ángulos diferentes. Cada uno de esos, cada par de ángulos tiene un nombre. ¿Ah? Tiene un nombre y una propiedad que, al igual que ángulos suplementarios o complementarios, nos van a ayudar, nos van a servir como puntos de referencia para resolver ejercicios geométricos. ¿Ah? Encontrar ángulos de un triángulo, y si observamos que estas dos líneas eran paralelas y están cruzadas, podemos empezar a descubrir algunos ángulos del que no nos han dado datos, solamente revisando propiedades de ángulos complementarios, propiedades de ángulos suplementarios y propiedades de ángulos entre rectas y una secante, entre rectas paralelas y una secante. Entonces, revisando esto, un poquito nada más de parte de la revisión, digamos, vamos a detenernos un poco más sobre lo que vengo de explicarle. Imaginemos de nuevo dos rectas paralelas, ¿cierto? Dos rectas paralelas. Acá tengo dos rectas paralelas. Por acá voy a tener una secante. ¿De acuerdo? Una secante. Entonces, acá tenemos la recta L1, la recta L2, la recta L3. Siempre vamos así para efectos didácticos. Entonces, L1, L2, L3.
¿De acuerdo? Yo le decía, cuando dos rectas, y a mí me dicen, la condición será siempre que L1 es paralela a L2. Esta es la condición para poder desarrollar el tema que estamos viendo. Entonces, si a mí me dicen que L1 es paralelo a L2, yo voy a encontrar, les dije, vamos a ir poco a poco, encontrando estos ángulos. Esos ángulos se van a llamar, primero, estos ángulos los vamos a llamar ángulos externos. ¿De acuerdo? Ángulos externos. ¿Por qué externos? Porque no están al interior de las paralelas, sino, por el contrario, están al exterior de las paralelas. Estas son las paralelas, este sería el exterior, ¿ah? Esta sería el exterior, sin embargo, aquí sería el interior. Entre las dos, interior, afuera de las paralelas sería exterior. Entonces, vamos a llamar a este ángulo, vamos a llamarla, casi nunca se llama así, pero por este caso vamos a llamarle ángulo A, ángulo B, ángulo G, ángulo H. Estos serían cuatro ángulos externos. Ese es el nombre, ¿cierto? Tendríamos cuatro ángulos externos. ¿Cuáles serían los ángulos externos? Sería el ángulo A, el ángulo B, el ángulo G y el ángulo H. ¿De acuerdo? Después vamos a encontrar cuatro ángulos internos. ¿Cuáles son los internos? Los que están entre las dos paralelas. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a llamar a este el ángulo C, el ángulo D, el ángulo E y el ángulo F. Son ángulos internos. ¿Se dan cuenta? Ángulos internos. A, perdón, que estoy diciendo, C, D, E y F. Son ángulos internos. Ahí ya tengo mis 8 ángulos. ¿De acuerdo? Pero no solamente hallamos eso, también vamos a hallar ángulos conjugados. Ángulos conjugados. ¿Qué quiere decir ángulos conjugados? Los ángulos conjugados son los ángulos que se encuentran del mismo lado de la secante. O sea, este sería conjugado con este. Y este de acá sería conjugado con este. ¿Cierto? Se encuentra del mismo lado de la secante. Y le vamos a llamar ángulos conjugados. Entonces, tenemos ángulos conjugados, y los ángulos conjugados, les estoy diciendo, son aquellos que se encuentran del mismo lado de la secante, ¿cierto? De la secante. Si yo tengo, pero miren, yo tengo la paralela, tengo la secante, entonces, los ángulos que se encuentran de este lado, serán ángulos conjugados, y los que se encuentran del otro lado serán conjugados entre ellos. ¿Qué quiere decir? Que dentro de los conjugados vamos a tener este y este. Serían ángulos conjugados, porque están de este lado de la secante. Y los otros conjugados entre ellos serían este y este, porque están del otro lado de la secante. Pero dentro de los conjugados, dentro de los ángulos conjugados, lo que tenemos que ver es que estos dos son conjugados, pero al mismo tiempo son internos, ¿cierto?
Vamos a poner estos dos, serían conjugados internos, ¿ah? Porque son del mismo lado de la secante, pero al mismo tiempo entre las dos paralelas. Y más bien los que están en rojos son conjugados, pero serían conjugados externos. ¿Ah? Igual acá, vamos a diferenciar este. Este de acá sería conjugado con este, pero los dos serían conjugados externos, porque están en la misma cara de la secante, pero afuera de las dos paralelas, mientras que estos dos en negro serían conjugados internos, porque están de la misma cara de la secante, pero entre las dos paralelas, conjugados internos. Entonces, dentro de los conjugados, podríamos hablar de ángulos conjugados, vamos a poner acá ya, conjugados conjugados internos, y por acá vamos a ponerle ángulos conjugados externos, ¿cierto? Ángulos conjugados externos. ¿Ah? Después veremos por qué es importante saber esto. Entonces, dentro de los ángulos conjugados internos, ¿cuál sería? Tendríamos el C con el E. ¿Ah? Así. CE, entre paréntesis, sería un par de conjugados internos, C y E. Internos porque están entre las dos paralelas y conjugados porque ambos están del lado izquierdo de la secante. Otro par de conjugados internos sería D con F, ¿cierto? D con F, conjugados internos. Están de la misma cara, esta vez lado derecho de la secante y siempre entre las dos paralelas. Y entre los conjugados externos, ¿cuál tendríamos entre los conjugados externos? Tendríamos A con G, ¿no es cierto? Miren, A con G. Ambos están de este lado de la secante, pero están al exterior de las paralelas. Entonces, AG sería un par de conjugados externos y la otra sería B con H. B con H sería el otro par de conjugados externos. ¿Qué otro tipo de ángulos podemos encontrar? Vamos a encontrar, si acá tenemos conjugados, encontraremos ángulos alternos. ¿Cuál es la diferencia entre los ángulos alternos y los ángulos conjugados? En que si los conjugados se encontraban de la misma cara de la secante, los alternos alternan. ¿Qué quiere decir? Que este ángulo alterna con este. ¿Ah? Este está en este lado de la secante y este está con este. ¿De acuerdo? O este de aquí sería alterno al de aquí. ¿Ah? Porque está uno para un lado y el otro para el otro lado. O este de aquí sería alterno con el de acá. ¿De acuerdo? Porque están uno para acá, el otro para el otro lado. Igual, este de aquí sería alterno con el de aquí. ¿De acuerdo? Pero si se dan cuenta, estos son alternos internos y los otros serían alternos externos, como hemos visto acá, conjugados internos y conjugados externos. Entonces, dentro de los conjugados, de los alternos, perdón, también vamos a encontrar alternos internos y alternos externos. Alternos internos y alternos externos.
Entonces, entre los alternos internos, ¿cuál sería? C con F. ¿Ah? Es interno porque están entre los dos y son alternos porque uno está para este lado, C, y el otro está para el otro lado de la secante. Entonces, C con F sería el primer par de alternos internos. Otro par de alternos internos sería D con E. Internos porque están entre las dos paralelas y alternos porque D está de este lado y E está del otro lado. Entonces, D con E. Y similar acá, alternos externos esta vez, sería A con H. Externos porque están afuera de las dos paralelas y alternos porque A está para este lado de la secante y H está para el otro lado. Entonces, A con H sería un par y el último par sería B con G. ¿De acuerdo? B con G. B con G serían alternos externos. Finalmente, vamos a tener lo que llamamos ángulos correspondientes. ¿Ah? Los ángulos correspondientes son los ángulos que se encuentran de la misma cara, del mismo lado de la secante, pero uno es externo y el otro es interno. Uno es externo y el otro es interno. ¿Ah? Le llamaríamos ángulos correspondientes. Ángulos correspondientes. Por ejemplo, entre los ángulos correspondientes tendríamos el A con el E. ¿Ah? ¿Por qué son correspondientes? Porque están de la misma cara, de la secante, pero uno es externo y el otro es interno. ¿De acuerdo? Entonces sería A, E, el primer par. ¿De acuerdo? A con E. Y tendríamos el B con el F, ¿cierto? Están de este lado, pero uno es externo y el otro es interno. B con F serían correspondientes. Pero no solamente ahí. Tendríamos igual el C con el G. C, G también serían ángulos correspondientes. ¿Por qué serían correspondientes? Porque este es interno y este es externo y están a ambas caras de la secante. También serían ángulos correspondientes, los ángulos D con H, ¿de acuerdo? D con H, uno es interno, el otro es externo y están a ambos lados de la secante. Entonces estos serían los cuatro pares de ángulos correspondientes, dos pares de ángulos alternos y dos pares de ángulos conjugados. ¿Por qué es importante conocer esta clasificación de ángulos? Porque hay propiedades que nos dan esta clasificación de ángulos. Si comenzamos por los ángulos conjugados, por ejemplo, y vamos a dar acá solamente dos de los ángulos conjugados para facilitar. Yo acá tengo los ángulos conjugados, esa pequeña, nos van las dos paralelas, una paralela, otra paralela, y tengo acá la secante. ¿Cierto? He representado esto aquí un poco más pequeño para poder mostrarles algo. Vamos a buscar dos de los ángulos conjugados. Conjugados, ¿qué quiere decir conjugados? Que están del mismo lado de la secante. Entonces, este de aquí, que era el ángulo T,
sería un ángulo conjugado con el ángulo F. ¿De acuerdo? D y F son conjugados. ¿Cierto? Porque están de la misma cara, pero son conjugados internos. Acá D y F son conjugados internos. Pero miren, acuérdense de esta propiedad, que es la propiedad C. ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? La propiedad C me dicen que los ángulos conjugados son congruentes. ¿Qué quiere decir congruentes? Que miden igual. Quiere decir que la medida de D es igual a la medida de F. Son ángulos congruentes, porque miden igual. ¿De acuerdo? Los ángulos conjugados, sean internos o sean externos. Este ángulo con este son conjugados externos. Estamos hablando del ángulo B y del ángulo H. ¿Es cierto? Entonces también igual. B, la medida de B es igual a la medida de H. Entonces, los ángulos... Perdón. Borre todo esto que estoy explicando. Yo mismo me estoy confundiendo. Estaba hablando de los alternos. Disculpen. ¿Eh? Ángulos conjugados, son suplementarios. Suplementarios. Ya saben lo que quiere decir suplementarios. Es decir, que sumados van a dar 180 grados. Son suplementarios. ¿Qué quiere decir? Que la medida de T más la medida de F es igual a 180 grados. ¿De acuerdo? O la medida de B más la medida de H es igual a 180 grados. Y esto es importante porque a veces nos van a dar algunas figuras en el que solo nos dan 2, 3 ángulos y me piden que haya un ángulo X por abajo, entonces yo tengo que hallar si es conjugado con otro ángulo que sí tengo su medida y entonces ya podré hallar X. ¿De acuerdo? De momento le estoy dando la parte teórica. Luego haremos ejercicios para ver la parte práctica. ¿De acuerdo? Entonces, ángulos conjugados son suplementarios. Acá si viene lo que yo debería haber dicho hace un momento, pero me equivoqué. Acá tengo otros ángulos. A veces sucede, ¿eh? He grabado 6 videos hoy día, porque con la falta de luz ayer se me acumularon, entonces después de un buen tiempo ya pierde la cabeza. Entonces acá vamos a ver otra, yo les decía que esta es la propiedad C, ¿de acuerdo? Ahora miren, este ángulo con este, que son ángulos alternos, ¿no es cierto? Son ángulos alternos. ¿Por qué? Porque está uno de este lado y el otro del otro lado de la secante. Entonces, ¿de qué ángulo estamos hablando? Del ángulo C y del ángulo F, ¿no es cierto? En esta figura. ¿Qué les hace recordar? Miren, la propiedad se va a llamar la propiedad Z. La propiedad Z. ¿Qué me dice la propiedad Z? Me dice que los ángulos, bueno, vamos a poner en medio igual que el otro, para que sea paralelo, comparativo, los ángulos
alternos, y ahí sí, los ángulos alternos son congruentes. ¿Qué quiere decir que son congruentes? Tienen la misma medida. Ahora sí, les puedo decir que la medida de C es igual a la medida de F. Pongo este cero de grados, ¿no? Estoy hablando de las medidas. La medida de C es igual a la medida de F. Porque son ángulos alternos. En este caso son alternos internos. Porque lo mismo pasaría si yo pongo ángulos alternos externos. Por ejemplo, si yo pongo este de aquí con este de aquí, igual. Son alternos porque uno está para acá y el otro está para el otro lado de la secante y están al exterior. Entonces, este sería el ángulo A y este sería el ángulo H. Igual, la medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo H. Entonces, estas serían las dos propiedades, las propiedades de los ángulos conjugados y las propiedades de los ángulos congruentes. Concerniente a los ángulos correspondientes, ya saben que los correspondientes son conjugados porque se encuentran de la misma cara de la secante, pero uno es interno y el otro es externo. ¿Ya? Como hemos visto acá, el A con el E, ¿no es cierto? A con E. ¿Cuál es la propiedad? La propiedad de los ángulos correspondientes. ¿Estoy dentro de la pizarra? Ya no. Sí, todavía estoy dentro de la pizarra. Entonces, acá tengo dos ángulos correspondientes y voy a coger el ángulo D con el ángulo H. ¿Verdad? El ángulo D con el ángulo H. Lo voy a poner acá. El ángulo D con el ángulo H. Bueno, ¿y qué propiedad me va a hacer esta? La propiedad F me dice bien. La propiedad F. Solamente para recordar un poco, no tiene ningún valor. La propiedad F. Son correspondientes porque ambos son conjugados, están de la misma cara de la secante, pero uno es interno y el otro es externo. ¿De acuerdo? Ojo, no se olviden que no solamente hay estos, también está este que es externo con este que es interno, también van a ser correspondientes. ¿De acuerdo? Y por acá, este de acá que es externo con este que es interno también es correspondiente. Y este de acá que es interno con este que es externo también son correspondientes. Solamente para, porque ya lo hice acá todo, solamente para hacer más fácil el dibujo, es que he puesto como ejemplo estos dos, pero ya saben que estos cuatro son correspondientes, igual con los alternos, igual con los conjugados. Entonces, ¿qué me dice? Me dice lo mismo que para los ángulos alternos. Los ángulos correspondientes son iguales las medidas, o sea, la medida de D es igual a la medida de H. ¿No? Entonces, esta es la parte teórica de los ángulos entre rectas paralelas y una secante. Sé que es mucha terminología, pero finalmente no lo es tanto. Conjugados, de un lado, alternos,
uno de un lado, del otro lado, y luego vienen internos, externos, correspondientes. Internos entre las dos paralelas, externos fuera de las dos paralelas correspondientes, uno interno y el otro externo. ¿Verdad? Lo importante de todo esto no es aprender los nombres, sino de saber que si los ángulos son conjugados, son suplementarios. Si los ángulos son si los ángulos son alternos, miden igual. Y si son correspondientes, también miden igual. Eso es lo más importante. ¿De acuerdo? Hay una última propiedad que vamos a hacerla. Permíteme borrar todo esto. Y una última propiedad, y ahí terminamos con lo que es la parte teórica. Esta es la última propiedad. Tengo aquí dos paralelas, L1 y L2. Me dicen que L1 es paralela a L2. Y estas paralelas son cruzadas esta vez por 12 cantos. Por 12 cantos. ¿Ah? L3 y L4. Son 12 cantes que van a intersectarse entre ellas, van a intersectarse al interior de las dos paralelas. ¿Se da cuenta? Acá se han intersectado, al interior de las dos paralelas. Entonces, al intersectarse, van a formar acá un ángulo. Van a formar un ángulo. Y a este ángulo vamos a darle la medida X. Pero también esta secante va a ser una de las paralelas un ángulo, y este ángulo vamos a llamar el ángulo alfa. Y acá hará otro ángulo, y este ángulo vamos a llamar beta. ¿Qué me dice esta propiedad? Me dice esta propiedad que la medida del ángulo X es igual a la suma de la medida del ángulo alfa más el ángulo beta. ¿De acuerdo? La medida de este ángulo será igual a la suma de la medida de estos dos ángulos. ¿De acuerdo? De esos dos ángulos. Y este lado similar, ¿no es cierto? Imagínense acá forma otro ángulo, que es el ángulo Y. ¿De acuerdo? Y. Entonces, acá va a formar un ángulo y acá va a formar otro ángulo. Digamos que este es teta y este de acá es pi. Entonces diríamos que la medida de Y es igual a la suma del ángulo de la medida de alfa a la medida de teta. Estas son otras de las propiedades que encontramos de ángulos entre rectas paralelas y ¿de acuerdo? Con esto hacemos la parte teórica. En la próxima clase vamos a hacer algunos ejercicios que nos permiten aplicar estas propiedades ya en el terreno, en algunos ejercicios o en algunos problemas de geometría. Que tengan una muy buena tarde. Bye bye.